pude ver un programa que le alabo al presidente, me parece interesante porque con esto acerca a la gente, sale de esas cuatro paredes del palacio y empieza a generarle confianza y tranquilidad a la gente, que es también lo que se necesita en medio de toda esta sinnúmero de videos y de mensajes de WhatsApp y de redes sociales escandalosos y que alteran a las personas. En este programa, pues sí, hay que decirle algo, no me gustó que casi la primera mitad del programa se dedicó a defender las actuaciones que siempre le han sido criticadas al presidente. Allí el ministro hablaba de cuatro o cinco etapas. Ujú. Yo diría que una, dos, tres, las tres primeras etapas que mencionan fueron tardías, algunas más que otras. En la primera etapa hablaba que esta etapa era la de evitar la entrada del virus. Mano, yo creo que es tardía. O sea, es tardía porque si miramos el virus entró creo que el 6, 5 de marzo. Hasta ayer, antes de ayer, estábamos cerrando, hoy, sí, creo que ayer, antes de ayer, hoy, estamos aquí cerca, estábamos cerrando el ingreso de vuelos internacionales. O sea, 15 días después, hermano, 15 días después. O sea, eso es tardío, eso es demasiado tardío. ¿Sí? A pesar de lo que digan cuando hacen cuadros comparativos con otros países, que con Chile, que con España, que con Italia. Sí, claro, compárenlo con Chile, con España, con Italia, que son los que tuvieron una gran cantidad de contaminados, o contagios, o tienen. ¿Por qué no lo comparan con El Salvador, que tiene un solo contaminado? Porque cerraron antes de tiempo, de evitarlo, evitaron. De verdad lo evitaron, de verdad. Entonces creo que fue tardía. La segunda punto era el aislar. Cuando decían aislar hablaban de la limitación de aglomeración de personas. Creo que también fue demorado. Fue demorado. Fue en el primer instante, debió haberse evitado esto de una vez. Eh, Creo que las cuarentenas voluntarias y todo ese cuento no funcionan. Sobre todo con muchos extranjeros que creen que llegan todavía al país de las Indias y todo este cuento. Eh, Y una tercera etapa que era el de proteger los más vulnerables, y en ese sentido hablaban de la limitación de la salida de los adultos mayores, de los mayores de 70 años. Yo creo que esta etapa es una sola, junto con la de el aislamiento. Creo que no hay que dividirla en dos, se divide entonces como para evitar un poco la crítica. Pero sin embargo, insisto, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, lo que pasó, pasó. Y hay que alabar que las medidas, la cuarta medida que habla el presidente, que son las de choque, se tomaron y se están tomando a tiempo. Y también coincido con una quinta etapa que habla el ministro cuando dice que esto no va a quedarse ahí, o sea que esta medida es para mantener una línea, ¿sí? Y no que crezca. No necesito ser médico para eso, sino simplemente entender que en la medida que va a crecer, lógicamente el control es más complicado. Sea horizontal, significa que estamos teniendo un promedio y una media estática y que eso nos puede permitir disminuir, ¿sí? Pero sí, yo creo que pues más de uno terminará infectado, terminaremos infectados. Yo, hablando de infectados, hoy llamé por la recomendación que hizo ayer el Ministerio de Salud, ¿sí? Sobre algún temor que tuve, aunque ya habían pasado las fechas de incubación. Llamé a una asistencia médica que yo pago. Me vino el médico a atender cuando le conté que había estado cerca a una profesora italiana que nos dio clases en el doctorado, pues no cerca, sino en temas de académicos junto con otros compañeros. El tipo primero puso una cara de preocupado, bastante graciosa en algún momento, lo poco que se veía en la, en la expresión, pero una preocupación incomprensible y que se le agradezco porque, o sea, significa que es un buen médico, se preocupó por mí, por su paciente. Eh, Sin embargo, el hombre me explicaba de los pacientes asintomáticos, que son los pacientes que no tienen síntomas o que no tienen todos los síntomas, que esos son los asintomáticos, que son los que por lo general andan de lado a lado con el virus y que contaminan a muchas personas, ¿sí? Pero también me generaba bastante extrañeza cuando me decía que, que debería tener uno los 5 o los 4 síntomas, no me acuerdo cuántos síntomas son exactamente, son fiebre, malestar en el cuerpo, dolor de garganta y tos seca, 4. Yo tenía tres de los cuatro. Y me decía que como no tenía fiebre, entonces no había que hacerse el examen porque pues no tenía todos los síntomas. Pero entonces no se suponía que los asintomáticos son los que más transmiten. Y lo mismo pasó con el Ministerio de Salud. Entonces quedé como que bueno. Y entonces si no le hacemos las pruebas a los asintomáticos, entonces vamos a tener mucha gente por ahí rondando con el virus. Sí, entonces creo que sí hay que un poco reglamentar ese tema, estar un poco más protocolizado porque puede generar algunos inconvenientes.
Cerrando este capítulo, quiero hablar del tema de las cárceles. Yo creo que no soy penalista y de pronto puedo desconocer algunas cosas, pero yo creo que las personas que más aisladas en este momento están por necesidad son las personas que están recluidas en los centros carcelarios. Yo creo que la solución no es sacarlos, ¿sí? Esa petición que hacían también no me causó algo de curiosidad que hayan sido bastante sistemáticas estas protestas, muy, muy sistemáticas. Y creo que la solución no es sacarlos, yo creo que la solución es mejorar las condiciones de vida de estas personas, porque ellos deben tener una vida digna a pesar de que tienen algunos derechos eh, que no pueden ejercer, pues por estar detenidos. Pero creo que la solución es mejorarles las condiciones de vida, mejorarles el tema de salubridad, mejorarles la atención médica, y con esto vamos a tener una estrategia para evitar y prevenir, que la medicina debe ser preventiva, ¿sí? Prevenir, que es lo que debimos haber hecho, prevenir cualquier situación que se pueda presentar, porque si es posible que alguien entre contaminado, ¿sí? Un asintomático, y que contamine a alguna de estas personas, y pues una persona contamina en un lugar tan aislado, pues todos van a quedar contaminados, que esa también es la desventaja del aislamiento, ¿no? Que si alguien llega a quedar, pues el resto, como perfecto dominó, lo van a quedar. Yo creo que hay que mejorar la condición de vida, hay que mejorar los accesos, hay que hacer mejores controles del ingreso de personas, hay que mejorarles el nivel de salud. Creo que si las personas que tengan bastantes afecciones médicas y que sean adultos mayores y que las condenas ya sean pequeñas, sí deberían darles la prisión domiciliaria. Sí, me parece que eso sí debería hacerse, pues porque hay muchas personas que mueren en las cárceles por problemas respiratorios y pulmonares, por la humedad y por todas esas situaciones. El tercer punto son las medidas económicas. Las medidas económicas, me parece que el presidente debe ser un poco más agresivo. Creo que está empezando a generar políticas y que van a ser paulatinas. Espero que así lo van a hacer y creo que así va a ser. Creo que debe ser un poco más agresivo con las medidas. El hecho de congelar los pagos 1 o 2 meses me parece supremamente bueno, pero creo que debería hacerse la claridad que este congelamiento se hace también sin intereses de mora y sin ningún otro tipo sin mora y sin intereses normales, y que no significa que entonces en el próximo 2 o 3 meses van a pagar 4 y 5 cuotas de una sola vez. Creo que debería ponerse en la prorrata, dividirse en todos los meses que le quedan para que los costos y los pagos sean un poco más llevaderos. También creo que debe entender aquellos que tienen bastante poder económico en Colombia, como lo dijo el presidente de El Salvador, que me parece genial. O sea, el tipo hoy planteó una dinámica supremamente interesante, algo populista. Hay unas cosas bastante populistas, pero sí me parece cuando el tipo dice, mire, ustedes que tienen el dinero, pierdan el 20, el 100% que tienen acumulado. Van a seguir siendo 80% igual de ricos, y seguramente va a permitir que las personas no que ganen, sino que no pierdan, sigan manteniéndose. Y en ese sentido yo le agregaría, si esas personas no pierden dinero, van a ser personas que más adelante les van a comprar a ustedes y por ende la economía va a volver a subir, ¿sí? Entonces es una dinámica de mercado, ¿sí? Si usted queda con una plata normal como la que siempre ha tenido, pues lógicamente va a tener el cliente ahí siempre. Pero si su cliente se quedó sin plata, pues no lo va a tener, hermano, ¿sí? Los bancos deben bajar esos créditos, deben bajar intereses, deben controlar un montón de cosas. Creo que hay que poner una solución para el pago. Los pagos de los servicios deben hacerse, y si no nos otorgan como lo hizo la alcaldesa de Bogotá, pero los pagos deben hacerse porque pues, si no, entonces ¿cómo hacemos? Nos cortan la luz, nos cortan el agua o nos cortan el celular. Yo no puedo pagar la medicina de mi hija, no puedo pagar la pensión de mi hija. Yo tengo esa preocupación. ¿Cómo diablos voy a hacer para pagar si los bancos me lo cierran o no me lo cierran? Entonces debe buscarse una solución sobre esos temas de los pagos en términos logísticos. Me preocupa el tema social, porque hoy el presidente hablaba de unas medidas y unos dineros que van a girar a las familias en acción, jóvenes en acción, adultos mayores que están cercanos al tema de todas estas familias en acción. Pero me preocupa, son 2 millones, habla el presidente, pero es que el porcentaje de personas que están en la miseria y en la pobreza en Colombia es mucho más elevado. ¿Y qué hacemos con estas personas que no están en nuestros programas? Por diferentes razones, porque no conocían a la persona que les ayudaba, o porque no sabían cómo era, o porque no reúnen ciertos requisitos, pero aún siguen estando en la pobreza. O sea, eso es una solución que hay que buscarle solución. Si no le buscamos solución, vamos a generar un estado de miseria muchísimo más elevado del que en este momento está Colombia, y hay que solucionarlo.
También me preocupa el tema, por lo menos en Bucaramanga, cómo se está manejando. Quisiera que el alcalde nos informara en algún momento, averiguar cómo está haciendo con los habitantes de la calle. A mí me preocupan los habitantes de la calle, no porque me vayan a aprender algo, ¿no? Sino porque son seres humanos que están en un estado elevado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas personas? En el buen sentido de la palabra. Entonces, quisiera saber cuáles son las estrategias de mitigación que tiene trazadas el alcalde sobre ese tema, por lo menos en Bucaramanga.